Dice la palabra del Señor en el libro de Juan, la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 8. Por otra parte os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos, internautas que han sacado su espacio y su tiempo. Se les agradece por escuchar la palabra de Dios, por escuchar la palabra que ha sido guardada para ustedes en esta noche desde el corazón de Dios. Y hoy quiero enseñar acerca de un tema que le he puesto por título: ¿quiénes son los hijos de Dios? Y es un tema bastante interesante porque mucha gente dice en el andar diario, en la calle, a donde vamos, escuchamos a gente que suele exclamar, aún a personas mayores que dicen: todos somos hijos de Dios. Y es importante aclarar a través de la palabra de Dios, a través de la Escritura, porque la palabra de Dios, en la palabra de Dios están los mandatos de Dios, está la mente de Dios, está lo que Dios piensa, lo que Dios cree, lo que Dios establece para el hombre, lo que el hombre debe seguir a través de su caminar en esta tierra. Y según la palabra de Dios, no todos somos llamados hijos de Dios. Quiero aclarar, esto es importante saberlo, de que hay mucha gente considerándose hijo de Dios, pero sus obras o con sus hechos niegan la existencia de Dios en ellos. Es algo bastante penoso, bastante lamentable, porque a veces son seres queridos que expresan esto, a veces son personas que apreciamos, que dicen, y uno se siente, uno dice, pero wow, la Biblia no dice esto, la palabra de Dios no expresa esto, y uno se siente un poco incómodo, porque no es así. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 3, comenzando desde el verso 1, mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y aquí está, en el capítulo 3 del apóstol San Juan, es lo primero que dice: el amor de Dios, la manifestación del amor de Dios a sus hijos, a los que son llamados sus hijos. Y por ese amor manifestado a través de Jesús, a través de la persona de Cristo, a través de su muerte, a través de las personas que tienen conocimiento de Él, de que tienen intimidad con Él, de las personas que permanecen en Él, a esas personas Dios le ha otorgado el que sean llamados hijos de Dios. No cualquiera es llamado hijo de Dios. Fuera de esto, el apóstol Juan hace una distinción entre hijos de Dios e hijos del diablo. Y este es un tema bastante conflictivo, porque la gente quiere o pretende seguir viviendo en obras de oscuridad, pero piensan que son hijos de Dios.
Entonces, hay una distinción y una diferencia entre el Hijo de Dios, cómo se comporta, y el hijo del diablo a través de sus obras de oscuridad. Y el que no hace lo que está escrito aquí, sencillamente no es hijo de Dios, es hijo del diablo. No lo estoy diciendo yo no estoy acusando a nadie. La misma palabra juzga al hombre. Es la misma, es de lo que estaba hablando la última vez que hablamos de la ley. La ley es la que confronta al pecador. La ley es la que conduce al hombre al conocimiento del pecado. No es el hombre el que te juzga, no es la persona el que te dice que tú eres y que tú no eres, porque al fin y al cabo es un hombre y un ser humano igual que tú. El que te juzga, el que juzga es el juez justo. El que te juzga es Dios a través de la palabra de Dios. Y los hijos de Dios son aquellos, como lo dije antes, experimentan el amor de Dios a través de Jesús. Esa comunión, esa comunicación entre el hombre y Jesús es la que nos da el derecho de ser hijo de Dios, el conocerle a Él, el intimar con Él, el imitarlo a Él, el hacer lo que a Él le agrada. Es lo que nos da el derecho de ser hijos de Dios. Dios desea llamarnos hijos de Él. Dios desea llamarnos hijos. ¿Por qué? Porque Él nos creó. Pero más que una criatura, desea que seamos sus hijos. Pero aquellos que no son hijos de Dios, sencillamente son criaturas de Dios, porque no conocen a Jesús. Y además de eso, pues como no son hijos de Dios, son hijos del diablo, porque no han pasado de muerte a vida, porque no han conocido a Jesús, porque sencillamente no han abandonado las obras de oscuridad, porque no se han arrepentido de sus pecados. Y vuelve de nuevo la palabra arrepentimiento. Hay que martillar al pecador con el arrepentimiento. Hay que martillar, como dice la palabra, como el martillo que golpea en la piedra. ¿Y qué es la piedra? El corazón del hombre que está duro. Esa es la piedra que ese martillo tiene que romper. La coraza, que el pecado le ha hecho a la vida del pecador, que lo mantiene inerte como una piedra que no se mueve, lo mantiene duro, lo mantiene insensible ante la voluntad y la palabra de Dios. El pecador necesita ser confrontado para que reconozca su culpa, para que se arrepienta delante de Dios y reciba el derecho que le otorga ser llamado hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene diferentes características, diferentes cualidades que debe experimentar en su caminar en Dios. El Hijo de Dios es llamado a ser puro. ¿Y por qué le digo esto? Porque la misma Biblia lo dice. Seguimos leyendo en el mismo capítulo del mismo capítulo 3, que dice el verso 3: y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Ahora, aquí nos está hablando que un hijo de Dios se tiene que parecer a su padre. Como dicen como dicen en la calle, como hay un refrán, un dicho que dice: donde está tal palo, tal astilla. Pues no, así pasa aquí. El Hijo de Dios se tiene que parecer a su Padre. Y si Dios es puro, el Hijo de Dios tiene que ser puro. No hay otra cosa. No hay otra negociación. No hay otro término. El Hijo de Dios tiene que ser purificado. Purificado por la esperanza de la venida del Hijo de Dios. Purificado
por esa certeza de que Cristo murió por sus pecados y que un día viene a buscar a su pueblo, pero viene a buscar a un pueblo santo, viene a buscar a un pueblo puro, a un pueblo que merece ser llamado hijo de Dios. Y vuelvo y pregunto, como dice el título, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que practican la justicia. El Hijo de Dios, como dije primero, es llamado a la pureza, a ser puro, pero también tiene que practicar la justicia. Porque si ya fue justificado por la muerte de Cristo, ya fue vivificado por esa muerte, ya su sentencia fue pagada, entonces no tiene por qué volver a caer en las mismas obras de desobediencia. Porque ¿cuántas veces entonces tendría que morir Cristo por los mismos pecados? ¿Cuántas veces tendría que morir Cristo para poder salvarlo? Dice la Biblia que Cristo murió una sola vez y para siempre. Pero murió por los pecados de todo el mundo. Si murió por ti, ya tú te arrepentiste, entonces apártate del pecado y practica la justicia. Anda en obediencia, practica la palabra de Dios, la palabra de verdad. Hay mucha gente escribiendo boberías en las librerías cristianas. Hoy, tengo que decirlo, yo hoy estuve en 2 librerías cristianas y no encontré nada inspirador. Me dio pena, me dio lástima, me fui decepcionado, porque vendían de todo menos lo que contribuye al crecimiento de la vida del cristiano. No había prácticamente casi nada de edificación, salvo los libros antiguos, los libros de los predicadores puritanos de los años de Charles Spurgeon, como dicen, de los grandes cristianos, salvo esos libros, pero de lo demás no había nada. Había libros de recetas de cocina, había libros de cuántas otras cosas, pero no había libros que inspiraran al cristiano a seguir avanzando en este camino, en esta lucha, a seguir permaneciendo en el conocimiento de Dios. Porque, ¿qué pasa? Que el Hijo de Dios tiene que practicar la justicia, pero ¿cómo practica la justicia? Permaneciendo en la palabra de Dios. Porque la justicia es aquella que obedece los mandamientos y las normas de Dios. Las normas de Dios. Ese es aquel que practica la justicia, practica la ley de Dios, practica los mandamientos que Jesús estableció. Ese es considerado justo delante de Dios. Justo porque fue justificado por Cristo y justo porque practica la justicia. Y seguimos leyendo en ese mismo capítulo. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Aquí está el problema. Que un cristiano, un justificado, un renacido, no puede practicar el pecado, porque entonces tendría nuevamente que morir Jesús por él otra vez. Y ya Jesús murió una sola vez y para siempre. No puede practicar el pecado, sino apartarse de él. Dice, el temor de Dios el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el de la inteligencia, apartarse del mal, apartarse del pecado. Es un problema. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que todo el que practica el pecado infringe la ley. Si infringe la ley, está haciendo desobediencia. Y si está haciendo desobediencia, está siendo condenado por la misma ley de Dios. Seguimos leyendo. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Volvemos a la naturaleza del Hijo de Dios. El Hijo de Dios no puede practicar el pecado. Cristo no conoció pecado, y el Hijo de Dios, si viene a Dios, no debe haber pecado en Él. No debe haber esa impureza, no debe haber
esa continuidad de la infracción de la ley. No se puede. Porque un hijo de Dios que permanece en Dios, se mantiene en Dios, se mantiene en la naturaleza de Dios, se le pega a lo de Dios y se mantiene santo. Para continuar en este camino en rectitud delante del Padre. ¿Por qué? Porque los ojos de mucha gente están puestos sobre nosotros. Porque estamos ante una multitud de testigos, tanto en el cielo como en la tierra, como en el infierno. Nos están viendo para acusarnos o para señalarnos. Somos hijos de Dios y tenemos que andar derecho. Sí, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Por eso yo a veces trato de no comprometerme si no puedo hacer algo. Porque aunque suene grosero y digo que no, pero prefiero sonar así antes que comprometerme y no poder cumplir. Porque un hijo de Dios, cuando se compromete, tiene que cumplir su palabra. Porque Dios es justo y siempre cumple su palabra. Así que el hijo de Dios tiene que cumplir su palabra también. Dios es nuestro ejemplo a seguir. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Seguimos leyendo. Todo el que permanece en Él no peca. Aquí está la situación. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Quiero volver a leerlo. Es interesante. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. Aquí vemos la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Lo siento, pero es así. Si la Biblia lo dice que es así, es así. El que permanece en Él no peca. Ahí está el secreto de vivir una vida en santidad. Permanecer en su palabra, permanecer en oración, permanecer en obediencia. Porque no es solamente yo voy al culto todos los domingos o toda la semana y paso metido en todas las actividades de la iglesia y vivo adentro de la iglesia y limpio la iglesia y duermo en las bancas de la iglesia. Pero si yo no soy obediente, ahí estoy incumpliendo. Ahí estoy faltando a Dios. Si yo soy muy cristiano de la iglesia, pero no respeto a las personas, si no amo a mi prójimo, a las personas que están a mi alrededor, si soy grosero con ellas, yo estoy faltando a Dios. No estoy haciendo las obras de un hijo de Dios. Y dice el apóstol Juan: hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Aquí viene la situación que mucha gente dice en la iglesia y mucha gente se justifica lo usa como una excusa para seguir pecando, para seguir viviendo en sus obras oscuras de las tinieblas. Mucha gente dice: porque todos somos pecadores. Porque todos pecamos. Porque no se preocupe, hermano, usted arrepiéntese y no ha pasado nada y vamos para la iglesia porque yo también soy pecador. Entonces, si tú eres pecador, no entiendo la obra de Jesús en ti. ¿Dónde está? Porque si tú eres pecador, entonces Cristo no ha muerto por ti, tú no le has conocido a Él. Cristo no ha hecho nada en ti. Entonces, hay que saber diferenciar entre un hijo de Dios y un hijo del diablo. Porque el hijo de Dios, dice la Biblia, no peca. Un hijo de Dios no practica el pecado. Que sí, muchas veces, pues como seres humanos, faltamos, sí faltamos. Cometemos errores, pero no practicamos las mismas cosas. No permanecemos haciendo las mismas cosas. No nos mantenemos en el mismo pecado y excusándonos y diciendo: todos pecamos. Todos somos pecadores. Porque aquí lo dice claro.
todo el que peca ni la ha visto ni la ha conocido. Si tú no eres capaz de lidiar con tu pecado, entonces sencillamente no eres cristiano. Si tú no eres capaz de cambiar esa conducta, sencillamente Dios no ha hecho nada en ti. No ha pasado nada en tu vida. Solamente fue en vez de un arrepentimiento, fue un remordimiento lo que tú recibiste. Te sentiste mal, sí. Ay, soy culpable, yo le falté a Dios. Pero si no te apartas del pecado, sencillamente lo que recibiste fue un remordimiento. Sentiste un remordimiento, pero bueno, ya falté a Dios y sigo para adelante y me sigo revolcando en el lodo y mi vida sigue igual. Si tu vida sigue igual, sencillamente no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Porque cuando Cristo viene a tu vida, tiene que haber un cambio. Ya tienen que acabarse esas groserías, ya tienen que acabarse esos bochinches, ya tiene que acabarse la mentira. Porque no podemos pasar justificando las mentiras blancas y las mentiras negras y las mentiras gordas. No. Mentira es mentira y mentira es pecado. Bochinche y bochinche es pecado. Con el pecado no podemos ser cariñosos. Hay que ser agresivos. Porque el pecado es pecado y por un mínimo pecado somos condenados. Entonces, cometiste un error, ve y arrepiéntete. Ponte a cuenta con Dios. Porque si hoy en la noche tú mueres, ese pecado que cometiste antes de morir se te tomará en cuenta en el cielo cuando tú llegues. ¿Y qué te van a decir? Te van a culpar de pecador. Va a ser en vano todo lo que hiciste anterior. Si tú no te pusiste a cuenta con Dios, ese pecado se te va a tomar en cuenta en el juicio y te van a juzgar por ese pecado. Así que, si cometiste una falta, por muy insignificante que tú creas que sea esa falta, ve y arrepiéntete delante de Dios. Ve y trata de restituir lo que hiciste. Restituye lo que hiciste. Porque mucha gente, como leímos una enseñanza de atrás, que mucha gente, bueno, sí, yo no voy a los bares, no voy a las cantinas, no, qué sé yo, no estoy haciendo lo que hago en la vida pasada, pero no restituyen lo que hacen, no mejoran, tratan de, sencillamente ya fui justificado y ya, pero ¿qué hizo Zaqueo? Cuando Cristo llegó a su casa y a su vida, cuando Cristo llegó a su vida, lo primero que hizo es, si yo le he quitado algo a alguien, yo le voy a devolver 4 veces más de lo que le he quitado. 4 veces más. ¿Por qué? Porque sencillamente él estaba agradecido de que Jesús había llegado a su vida. Estaba agradecido porque lo que estaba experimentando en ese momento no era cualquier cosa. Era una experiencia diferente que cambió su vida, cambió su manera de ver las cosas y lo hizo sentir limpio delante de Dios, con una conciencia limpia. Entonces, si Dios te salvó, si Dios te perdonó, si Dios te ayudó, si Dios te sacó de ese pozo de desesperación, de ese pozo, de esa enfermedad, de ese lugar oscuro donde tú estabas, de esa soledad aterradora, entonces sírvele de corazón. Entonces busca la manera de contarle a alguien, lo que Dios hizo en ti. Busca la manera de servir a Dios, busca la manera de meterte con Dios, busca la manera de tener intimidad con Dios y de conocerle a Él. Porque entre más le conozcas, mejor va a ser tu relación con Dios. Entre más le conozcas, más evidencia va a haber de que eres hijo de Dios. Porque Dios no puede relacionarse con un hijo con el cual no tiene intimidad. No puede reconocer a un hijo que no tiene intimidad con él. Es difícil. Es como una persona que tiene una relación de pareja, pero sencillamente pues no es cariñoso con su esposa o viceversa. Puede ser que la esposa no es cariñosa con él y
siempre anda de grosero o grosera, o lo trata de la patada y qué sé yo. Entonces se apagó lo que hubo en esa primera vez cuando eran novios, que todo era felicidad, todo era color de rosa, que yo te amo, que yo te quiero, que eres mi tesoro y te compro un loro y todo lo demás, todos los poemas y todos los piropos que una persona enamorada sabe decir. Pero cuando llega el momento de la aflicción, o llega el momento de la dificultad, o pues estás cansado y hastiado de los problemas, entonces quieres tratar a esa pareja que tú le juraste amor eterno, la quieres tratar de la patada, con grosería, con no me molestes, déjame solo, y entonces no es justo. Entonces así mismo pasa en la relación del Hijo de Dios con Dios. Tiene que cultivar esa relación, porque dice, el que permanece en él no peca. Y así pasa, pues. Si un esposo no pasa con su esposa y no cultivan la relación, hay problema. Si hay problema, hay discusión. Así mismo pasa con un hijo de Dios. Si no practica la presencia de Dios, no está en la presencia de Dios, no permanece en Dios, sencillamente se aparta de Dios y comete un pecado. Cae en pecado. Se hace débil al pecado. Sencillamente, pues, desobedece a Dios. Desagrada a Dios, que es lo más triste. Se cultiva la relación con Dios como hijo de Dios. Hijo mío, que nadie os engañe. El que practique la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Ahí está. No hay otro distintivo para esa persona que no se acerca a Dios y que no es hijo de Dios. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Yo no estoy condenando ni acusando a nadie. Eso lo dice la Biblia. Es el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Aquí hay un principio, aquí hay algo encerrado, porque el diablo pecó desde que se rebeló contra Dios. Fue expulsado a la tierra en una bola de fuego, y la Biblia cuenta pues, cómo el diablo fue expulsado, porque se creyó igual a Dios, o porque se comparó con Dios, y quiso ser igual a Él, y quiso ser superior al Altísimo, dice la Biblia. Pero ¿qué pasa? Que Él pecó desde el principio, y como pecó desde el principio, las personas que no conocen a Dios y son hijos del diablo, también pecan como su padre el diablo. Entonces, como tienen esa naturaleza de pecado porque no conocen a Dios, porque dice la Biblia que el que conoce a Dios no peca, entonces esa naturaleza de pecado es la que Jesucristo vino a destruir. Esa obra que hizo el diablo para que la gente no conociera a Dios, para que no reconociera sus pecados y no se arrepintiera delante de Dios, para que no se acercara a Dios y no fuera aceptado como hijo, fue lo que Cristo vino a destruir. Vino a destronar al diablo de los corazones. Dice, el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, lo dice claro, para destruir las obras del diablo. Ahí están las obras del diablo. Es la que él hace en las personas que no conocen a Dios. Es la que hace el diablo cuando cega los corazones, cuando no deja que las personas se acerquen a Dios. Ese es el propósito de Jesús, destruir esas obras. Quitar el velo de los ojos de los ciegos, quitar el velo para que esas personas tengan acceso a la luz inaccesible, a la luz de la palabra, a la luz del poder de Dios, a la luz que Jesús representa en sus vidas, a la luz que Jesús dice que lo que leímos, lo que estábamos leyendo en el capítulo anterior, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Esa luz que está alumbrando es Jesús. Esa luz que está alumbrando es el reino de los cielos que se ha acercado a la tierra. El reino de los cielos vino a la tierra por medio de Jesús, y el reino de los cielos está aquí, en la tierra. Es esa luz
que viene a viene a exponer las obras de Satanás para que sean destruidas de la vida del pecador. Viene a exponerlas para que el pecador se avergüence, se arrepienta y puedan ser librados. Y la obra de Satanás en las vidas de los hombres sean destruidas por medio de Jesús. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Vuelve esto. Esto Juan hace mucho énfasis en eso. Porque me imagino que en sus tiempos también había ese problema. Había gente tratando de justificarse y autojustificarse. Porque en el tiempo de los apóstoles había mucha gente que eran gnósticos, que creían en un Dios lejano, que creían que Dios existía pero que estaba lejos y que no veía lo que ellos hacían. Entonces, él vuelve y hace énfasis: ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. Ninguno que se ha arrepentido de verdad vuelve a revolcarse en el lodo. Y vuelve y dice: en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hace la comparación. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Como hablamos antes, que el cristiano, el hijo de Dios, practica la justicia. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí está. Otra característica y otra cualidad del Hijo de Dios es que tiene que amar a su hermano, tiene que amar a su prójimo. Cristo mismo lo dijo Dios a través de los 10 mandamientos, a través de la ley, y lo dijo Cristo cuando estuvo en la tierra. Dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a sí mismo. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Que para poder ser un hijo de Dios, tú tienes que amar a tu prójimo. Tienes que amar al que está más cerca de ti. Tienes que amar al que comparte contigo todos los días. No necesariamente tiene que ser tu vecino. Obvio que también tienes que amar a tu vecino. Pero tu prójimo es representa a la persona más próxima a ti. Puede ser tu esposa, puede ser tu hermano, puede ser tu familia, puede ser cualquier persona que está cerca de ti, que tiene contacto contigo. Ese es tu prójimo. Ese es tu prójimo, y el deber de todo cristiano es amar a Dios y amar a su prójimo. Jesucristo resumió la ley de Dios, los 10 mandamientos los resumió en esos 2 mandamientos. ¿Por qué? Porque dice: amarás a Dios sobre todas las cosas, y eso implica los mandamientos que tienen que ver con Dios, que son: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tomarás el nombre de Dios en vano, y por ahí nos vamos. Y el que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, es aquel que tiene que ver con los mandamientos horizontales. Es la responsabilidad del hombre con las personas que le rodean. Amarás a tu prójimo como a ti mismo significa que no robarás, no hurtarás, significa que no codiciarás la mujer de tu prójimo. En esos 2 mandamientos que Jesús dejó, resumió toda la ley de Dios. Por eso él dijo: en esto se cumple toda la ley y los profetas. En esto se cumple todo lo que Dios habló en el Antiguo Testamento, que era sombra de lo que había de venir. Entonces, un hijo de Dios tiene que cumplir con esos 2 importantes mandamientos, o con la ley de Dios. Tiene que cumplir con la ley de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la gracia de Dios, a través de la ayuda del Espíritu Santo, a través de permanecer en Dios para no pecar. Así cumplimos la ley. La gracia es la que nos da la capacidad de cumplir la ley de Dios. Es la gracia de Dios. Porque no es por nosotros. Porque si hubiese sido por nuestras obras, entonces el sacrificio de Jesús fuera en vano. Pero lo dice Pablo: no es por obra para que nadie se gloríe. Es por gracia. Es por gracia. Y por gracia soy salvo. Y esto es don de Dios.
No, esto no viene de nosotros. Esto no viene porque nosotros somos los más bien portaditos y no nos metemos con nadie, porque somos buena gente, porque mucha gente se autojustifica. Ah, yo soy buena gente, yo no me meto con nadie, yo hago bien a todo el mundo. Sí, pero ¿qué haces cuando nadie te ve? Es muy fácil decir, autojustificarse. Cuando una persona habla así, es porque está orgullosa, porque es egoísta, porque no reconoce que necesita de Dios. Y por eso a esa persona hay que hablarle la ley. A esa persona hay que hablarle la ley. Porque, como lo dije en la enseñanza pasada, la ley es para los arrogantes. Cuando una persona no reconoce que ha pecado delante de Dios y que le ha faltado a Dios, necesita conocer la ley. Necesita que la ley le haga saber su culpa. Necesita que la ley lo confronte con el pecado para que se humille delante de Dios y reconozca que Dios es veraz y que todo hombre es mentiroso. Y aquí pues el apóstol Juan hace una comparación de lo que ha estado hablando, pues habla de en qué se diferencian el Hijo de Dios y el Hijo del Diablo, y compara a ese incidente que ocurrió entre Caín y Abel, pues que sabemos pues que Caín pues no era muy bueno, y mató a su hermano, y bueno, ya se sabe, esa era la naturaleza de un hijo de Dios, del diablo. Y la naturaleza del Hijo de Dios, pues, dice la Biblia que las obras de Abel eran justas. Tanto así, que cuando Abel presentó su ofrenda, y esto no es para recoger plata, sencillamente, pues vio el corazón. Él no vio la ofrenda, él vio el corazón de Abel. Él no vio la plata, Dios no vio la plata. Dios vio el corazón, con la intención con la que Abel presentó su ofrenda. Es muy diferente ahora, porque ahora lo que pasa es que ahora la obediencia de los hijos de Dios en la iglesia se mide por la cantidad de dinero que tú das en las ofrendas. Si tú donas mucho, si tú das una ofrenda grande, un diezmo grande, pues ese hijo de Dios es santo, ese hijo de Dios es el más responsable, ese hijo de Dios es el que está justificado, y él no va para el infierno porque él sí da los diezmos. Él sí da ofrenda, pero tú no sabes qué está pasando en su vida. Tú no sabes si él solamente está aparentando delante de Dios. Dios sí sabe lo que está pasando en él. Dios conoce su corazón. No podemos engañar a Dios. La Biblia dice, de Dios nadie se burla. Nadie. Por eso hay mucha gente que quieren exigir un sometimiento cuando no se lo ganan. Y esto puedo hablar, pues un tema tan extenso, puedo hablar de que mucha gente pues usa, por ejemplo, el tema de que Pablo dice que las mujeres se deben someter al marido, y los maridos se agarran de eso para decir, no, tú tienes que someterte porque yo soy la cabeza del hogar, porque yo soy el que Dios puso aquí como un sacerdote, sacerdote del Dios Altísimo, y tú tienes que hacer lo que yo digo, porque lo que yo digo es la ley. Pero ¿sabes una cosa? El sometimiento se gana. El sometimiento se gana. ¿Por qué? Porque no es someterse por someterse. Tú no puedes exigirle a tu esposa que se someta a ti cuando tú no andas bien delante de Dios. Porque la primera que te va a señalar cuando tú estás pidiendo justicia va a ser ella. Acuérdate que tú también hacías eso. Entonces, ¿de qué te vas a quejar? Tu prójimo te va a decir, si tú lo haces, entonces ¿cómo quieres que otros no lo hagan contigo? ¿Sí? Es muy difícil, ¿cómo te digo? Exigir algo que tú no das. ¿Sí? Estamos adoptando una actitud fariseísta, porque eso era lo que hacían los fariseos. Los fariseos imponían la ley de Dios, pero ellos no la cumplían. Entonces, hay muchos pastores que quieren sometimiento de parte de la mujer y de la parte de los hijos y de la familia, pero ellos mismos no proyectan eso, no se ganan eso en su hogar. Por eso usted ve muchos hijos de pastores apartados, ve mucha gente
muchas familias desintegradas, hay separaciones, incluso en la familia pastoral. ¿Por qué? Porque ellos no se han ganado eso, porque han tenido un mal concepto de lo que es el sometimiento. Y así pasa con el mandamiento que dice, honra a padre y madre para que tenga larga vida en la tierra. Pero sí, uno tiene que honrar a padre y madre, pero hay que ver cómo ese padre y esa madre se ha comportado. ¿Qué ha sembrado en los hijos para que los hijos puedan honrarlo? No es porque la Biblia dice eso, no lo podemos tomar de una manera tan literal. Sí, que lo podemos honrar para que nos vaya bien en la tierra, porque es el primer mandamiento con promesa y todo lo demás. Pero ese padre o esa madre se comportó de manera adecuada delante de Dios. Como dice Pablo, no exasperéis a vuestros hijos. Esa padre o esa madre no exasperó a su hijo durante todo ese tiempo que estuvo con él. Sembró buenos valores, sembró algo bueno de lo cual sus hijos estén agradecidos, de lo cual sus hijos estén, reconozcan pues ese honor que se merece ese padre y esa madre. Porque cuando un hijo tiene un padre y una madre que lo abandona, te aseguro que no hay moral para que se someta a él o a ella. No hay moral para exigir un sometimiento. Y así pasa también en las iglesias cuando los pastores quieren que las ovejas respeten la cobertura, porque ellos son la autoridad y ya no pueden andar sin la cobertura y no pueden andar sin esto. Pero ¿qué pasa? Que mucha gente dice, porque las ovejas tienen que ser fieles a la visión del pastor. Mira, si tu pastor está haciendo algo que no está aquí en la Biblia y eso no está conforme a la palabra de Dios, entonces la visión del pastor no está conforme a la visión de Dios. Y si no está conforme a la visión de Dios, entonces ese pastor anda mal y no merece un sometimiento de parte de las ovejas. Todo eso es parte de la conducta del Hijo de Dios. Es parte del sometimiento. No es agarrar un versículo para manipular a la gente. No es agarrar un versículo de allá y otro de acá y armar el rompecabezas y bueno, aquí lo torcemos a nuestra conveniencia para que la gente se someta. No es así. Lean la Biblia, busquen el contexto, a qué se refiere el que escribió el capítulo, el libro, en qué ambiente fue escrito, para quién fue dirigida. No es cuestión de leer por leer, hay que leer la Biblia con disciplina, con amor, con pasión, y que el Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, pedirle ayuda al Espíritu Santo, porque para eso está el Espíritu Santo en la tierra, para ayudarnos a tener comunión con Dios, para ayudarnos a orar, para ayudarnos a interceder. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está para poseernos, está para darnos fuerza en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es nuestro ayuda, es nuestro maestro. Entonces pídele que te dé revelación de la Escritura, pero una revelación que no esté fuera de la Escritura, una revelación que esté en la Escritura. Porque hay mucha gente que tiene una revelación que no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Que te revele la palabra de Dios. Tú cuando vas a leer la Biblia, dile, Espíritu Santo, ayúdame a entender tu palabra, para poder aplicar tu justicia, para poder caminar con rectitud y justicia y con santidad, para poder agradarte a ti, como un hijo de Dios. Esos son los hijos de Dios, y conocemos cuál fue la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es mejor que sea llamado hijo de Dios a ser llamado hijo del diablo. Ya conoces la diferencia. Y te doy muchas gracias por el tiempo que tú me has prestado, y espero que esta enseñanza sea de edificación, que esta enseñanza sea de bendición para sus vidas, para su crecimiento personal, espiritual, y que puedas compartir con otros la palabra de verdad. Esta palabra no te quedes con ella, compártela con otros, habla la palabra, cultiva una vida de oración, y que Dios te bendiga. Y estaremos con ustedes el próximo sábado
en este tu programa, Agua de Vida. Muchas bendiciones.